están? ¿Cómo están, querida familia? Iniciamos la nueva serie Honor e Instrucción. Cuando yo me puse a preparar, cuando yo me puse a escribir el mensaje, yo me fui directo a preguntarle a mi familia porque yo dije, bueno, esta palabra es de mi casa. Entonces, de una vez me fui directo con mi familia a preguntarle a mis papás, a preguntarle a mis hermanas sobre esos momentos, ya sean los más felices, los más divertidos, los más emocionantes, que se recordaran que hayamos pasado juntos como familia. Y pues ellos me recordaron varios y se los cuento. Uno de los recuerdos fue que cuando nosotros estábamos construyendo la casa de mis papás, bueno, no construyendo porque tampoco yo tenía como 5 años, y yo recuerdo que nosotros fuimos, pues el fin de semana nos fuimos a limpiar la casa porque como estaba completamente lleno de polvo, nosotros fuimos a limpiar ahí con agua, jabón y todo. Y nosotros con mis hermanas tomamos la hermosa decisión de hacer resbaladeros en los corredores de la casa nueva. Créanme ustedes, nos tirábamos en el piso así con todo y nos íbamos a chocar a la pared del fondo. O sea, esa era nuestra diversión del momento. Y llegamos en la noche todo lleno de moretas en las rodillas. Yo recuerdo como ese momento súper épico, mis papás súper enojados con nosotros, entre enojados y riéndose también con nosotros. Otro de los recuerdos que me recordó mi hermana Ali fue el momento cuando nos fuimos por primera vez de viaje como familia, cuando fuimos en avión por primera vez, los 5 como familia. Eso fue hace como unos 2 años atrás. Fue un sentimiento como de realización que mis padres fueran con nosotros a un viaje así. Recuerdo que mi papá estaba súper nervioso, tenía muchos años de no viajar y él se estaba comiendo unos dulces y no sé qué fue, como que se asustó o algo y se empezó a ahogar con un dulce. Se hizo un relajo en el avión porque mi papá se estaba ahogando y fue una gritazón y todo. Y mi papá se fue todo el camino orando, intercediendo en voz alta. Yo estaba unos asientos pues atrás y yo lo lograba escuchar todavía. Él estaba orando, no sé, se le bajó la presión, algo así, fue una cosa bárbara. Y yo creo que en ese vuelo varias personas aceptaron a Jesús como su único salvador. no sé si pasó, pero y realmente nosotros podríamos pasar toda la noche. Cada uno tendría alguna historia que contar de los momentos, algunas pues felices, algunas tal vez no tanto, un poco agridulces. Dios ponía muy fuerte en nuestros corazones empezar con la familia. Realmente la familia es la creación de Dios. Desde Adán y Eva, la familia es la representación pues de Jesús y la iglesia. Es esa unión. Dios está muy interesado en las familias. Es ahí donde realmente inicia nuestro propósito. Y en la historia, las familias han tenido grandes golpes porque realmente el enemigo está muy preocupado por lastimar, por dividir y distorsionar la familia. Porque si divide las familias, rompe el propósito de la creación de Dios. Y yo estaba leyendo un estudio. En 1950, 1 de cada 10 matrimonios se divorciaba. Hoy, 1 de cada 2 son los matrimonios que se divorcian. En España hay un divorcio cada 4 minutos y medio. ¿Pueden imaginarse eso? Mientras que en Estados Unidos el 50% de los matrimonios se divorcian. Pues realmente en Guatemala no cambia mucho la historia. Estaba leyendo en ese estudio que del año 2017 al 2018 los matrimonios en Guatemala disminuyeron y aumentaron los divorcios. Gracias a Dios que existió la pandemia, que los matrimonios fueron como poropos en esta pandemia. Y yo me pregunto, ¿está pasando algo con las familias? Lamentablemente sí. El verdadero significado del amor se ha llegado a confundir. Esperamos más de la otra persona antes que dar algo nosotros. Existen muchísimas relaciones sin arrepentimientos, buscando lo propio, queriendo llenar todo vacío, pero sin Dios. Por lo tanto, sin amor. Dios es la verdadera esencia del amor. Dios es amor. Y para él las familias son importantes. Porque yo sé que muchos pueden estar peleando la buena batalla por ellas. Y Dios quiere verlas unidas. Este es el tiempo en que tú y tu casa le sirvan a Dios. Cuando yo le preguntaba a Dios qué era lo que Él deseaba que compartiera también con ustedes, yo llegué a una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer por nuestras familias? Y lo primero que necesitamos hacer, número 1, es creer que serán salvos. Cree que serán salvos. Y a mí esto me llevó a Hechos 16:31, donde la palabra de Dios dice así: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esta es la parte de la historia donde Pablo y Silas oraban y predicaban sobre el mensaje de salvación. Y un día en particular les apareció una mujer que era esclava y ella tenía un espíritu de adivinación.
el cual definitivamente no va de acuerdo a Jehová. Y dice la palabra, ella venía y ella gritaba, ellos son los siervos del Dios. Y esto lo hacía por muchos días seguidos. Llegó un momento en que Pablo y Silas iban a predicar y lo volvió a hacer. Pablo en ese momento se molestó y le ordenó al espíritu de adivinación que saliera de ella en el nombre de Jesús. Este le obedeció. Cuando los jefes de esta mujer, que era esclava, se dieron cuenta, ya que ella pues obviamente traía muchísimos ingresos o ganancias, pues ellos llevaron a Pedro y Silas con las autoridades. El pueblo estaba en contra de ellos y le ordenaron que los azotaran y los encarcelaran. Aún estando dentro de la cárcel, seguían adorando a Dios. Y gracias a un terremoto, ellos quedaron completamente libres. Pero ellos no huyeron. El carcelero estuvo a punto de quitarse la vida pensando que los presos habían huido, pero Pablo lo detuvo. El carcelero, al ver que seguían en la cárcel, se postró y se preguntó cómo podría él ser salvo. Y en ese momento Pablo le respondió, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿tú estás creyendo por tu familia? ¿Tú has perdido la fe por algún miembro de tu familia? A veces creemos que nuestra familia es un caso perdido, que hay división, que hay odio. En muchas familias hay rencor, vicios, hay pecado. Y lo que hacemos es tan solo dejar de pedir por ellos porque no queremos tener esperanzas. Decimos como, o sea, ya tan solo me rendí. He peleado por mucho tiempo y tan solo ya me rendí. Pero hoy Dios te llama a que tú creas. Así como Dios que tuvo que llevar a Pablo y Silas a la cárcel para que la palabra de salvación llegara al carcelero en ese momento. Y eso me encanta. Todo lo que ellos tuvieron que atravesar era para que la palabra llegara a él, al carcelero, y a consecuencia también a su familia. Yo creo ciertamente que la familia de este carcelero fue salva. Estoy seguro. Era plan de Dios. Dios siempre va a dar más de lo que nosotros venimos a pedirle a él. Así como el carcelero recibió más de lo que él preguntó de cómo podría ser salvo. Y él recibió incluso la palabra que iba a traer salvación a su familia. Y hoy te digo, tú vas a recibir y tú verás a toda tu familia también a los pies de Jesús. Es necesario que tú lo creas. Solamente hoy, acá estamos dos líderes de este grupo que un día tuvimos que estar en la cárcel en nuestro interior para que hoy tú puedas recibir esta palabra. Dios lo hizo específicamente para ti y eso me encanta de Dios porque Él es muy específico. Cuando hacemos una línea uniendo todos los puntos de tu vida hacia atrás, tú te puedes dar cuenta de que Dios va uniendo los propósitos de muchísimas personas con el simple hecho, con el único objetivo para llegar a ti. Así de específico e importante también eres tú para Dios. Que Dios tiene que mover y llevar a personas a cárceles para que tú puedas ser salvo y tu familia también pueda ser salvo. Es tiempo de que tú obedezcas y que tú vayas también y lleves el mensaje. Y yo al continuar hablándole a Dios, preguntándole qué debemos hacer por nuestras familias. Y nosotros debemos regresar a lo básico. Y este es el segundo punto. Sigue sus principios. Nosotros venimos de una cultura que no está acostumbrada a seguir instrucciones. A veces porque tal vez como que creemos que sabemos que lo que estamos haciendo, nos sentimos seguros con todo, nos dan un celular, nunca leemos las instrucciones de un celular nuevo, a la basura además. Yo les cuento una pequeña anécdota. Yo sé que a más de alguno de ustedes les sucedió esto porque como que estuvo de moda entre los maestros, pero yo recuerdo una época de exámenes donde un maestro en específico, recuerdo que era el maestro de matemáticas, viene como todo el tiempo en los exámenes, todos vivían preguntando y él decía, lea instrucciones. Vino un momento y nos colocó en las instrucciones que solamente debíamos resolver las operaciones pares. Y bueno, yo como cosa rara, en ese momento yo leí las instrucciones y dije, ¿qué es esto? ¡Qué hermoso! Y me puse a resolverla con todo el ánimo emocionado y entregué el examen y yo todo feliz. Yo vi que otras personas también lo estaban entregando, pero en su mayoría las personas no leyeron las instrucciones. Se llevaron un siglo para responder y todo el mundo era como, ¿qué se salió tan rápido? ¿Tan pilas son? Y yo, obvio, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. Él me da la sabiduría, les dije, para leer las instrucciones. Y yo creo que tuvieron que repetir el examen, creo yo, no estoy seguro. Pero ¿a qué punto quería llegar yo con esto? Las instrucciones. Los principios que Dios nos da nos ayudan para bien. A veces creemos saber lo que debemos hacer y no nos damos la oportunidad de quien hizo la prueba, quien la creó,
nos indique cómo debemos hacerlo para obtener los mejores resultados. Debemos seguir los principios e instrucciones de Dios, ya que estos no son para llegar a limitarnos a nosotros, sirven para edificarnos, para cuidarnos y para bendecirnos. Uno de los mayores ejemplos de esto es Jesús. En Lucas 2 se cuenta la historia cuando Jesús tenía apenas 12 años y Jesús vino y se quedó en el templo en Jerusalén, y sus padres, José y María, pues ellos creían que Jesús iba con el grupo de personas y ellos se fueron. Recuerden que antes no era como te subís a un carro y te vas tranquilo, o sea, antes se iban a pie. Ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y estuvieron buscándole y preguntando acerca de Jesús, y no fue hasta 3 días después que ellos lograron encontrarlo. Y le preguntaron a Jesús que por qué había hecho eso. Y Jesús les dijo, ¿pero por qué me buscaban? O sea, ¿no sabían que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Les dijo. Y eso está en Lucas 2:51. La palabra dice así. Dice que Jesús descendió con ellos y él volvió a Nazaret y él estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Este punto importante. Jesús, siendo Dios hecho carne, vino a esta tierra. Él no regresó y dijo como, oigan, María, José, yo me mando solo, yo soy hijo del Dios viviente, yo soy el Mesías, así que no me molesten. No, en la palabra está escrito, Jesús estaba sujeto a ellos. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cumplir con los principios que Dios nos está mandando. Él honraba a sus padres, él los obedecía, aún sabiendo que lo que él estaba haciendo era para Dios. Yo sé que a veces muchos nos queremos llegar a sentir como que estamos en cierta posición de, es que yo ya me mando solo, porque yo ya trabajo y yo ya gano, entonces no me puedes decir nada. Tiene que existir honra para que puedas tú recibir honra. A veces nosotros quisiéramos que tal vez nuestra familia sea tal vez un poco diferente para poder así llegar a empezar a honrarlos. Decimos algo como, pero es que como que Dios se pasó tantito conmigo al colocarme en esta familia. No cuadro yo acá. Incluso en ocasiones pensamos que hasta que nos vayamos de nuestra casa vamos a ser realmente felices. Que hasta que nuestros papás ya no estén ahí con nosotros y nos estén diciendo qué hacer, vamos a ser realmente felices. Pero la familia donde tú naciste es parte fundamental en quién tú te vas a convertir. Es ahí donde Dios nos prepara, nos pule, es ahí donde nuestro carácter es formado. Tú aprendes a amar, aun cuando muchas veces no te tratan como tú lo deseas, como tú quisieras. Tú no vas a encontrar honor fuera de tu casa o huyendo de ella. El honor empieza en tu familia. Para que exista honra, debe sembrarse honra. Y esto yo lo hablaba hace ya varios meses atrás. La honra, la misma honra que sube es la misma honra que baja. En la misma forma en la que tú te comportas, la honra que tú le entregas a tus padres, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos, es la misma honra que tú vas a recibir. Es parte de esto. ¿Quieres ver cómo será tu vida? Mira cómo tú te comportas con tu familia, porque eso es lo mismo que tú vas a recibir en la tuya. Habla bien de tu familia. Cuando tú valoras algo, tú hablas bien de ello. Cuida lo que sale de tu boca, hablando acerca de tus hermanos, de tus padres. ¿Y cómo está tu familia? Mi familia, vos sabes cómo son acá, allá. Habla bien de tu familia. Eso es el honor también. Aunque tus padres no se lleven el premio al padre del mes ni del año, habla bien de sus cualidades, marca una diferencia. Porque es que hay tantas personas que les va mal en todo lo que hacen. ¿Por qué? ¿Cómo te va a bendecir Dios si rompes su palabra? Si incumples sus principios. La palabra es clara. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida y te vaya bien en todo. Tú quieres ser bendecido, tú quieres recibir todas las promesas, todo lo que has escrito en los 40 días de fe, todo lo que le pides a Dios todos los días. Honra a tu padre y a tu madre para que todos tus proyectos realmente se realicen también. Tal vez yo no conozco a tu familia, pero es necesario que tú vengas y ores por cada miembro. Bendícelos. Es realmente difícil que tú vayas a llegar a odiar o menospreciar a alguien por quien tú estás orando. Algo Dios crea en nosotros a través de ello. Tal vez hay una batalla interna en ti por lo que Dios te está hablando hoy. La palabra confronta. Pero es tiempo de que tú empieces a marcar una diferencia, que reflejes la luz de Cristo en tu hogar. Dios nos ha dejado sus principios. Él nos llama a animarnos y a edificarnos unos a otros, ser un buen ejemplo e inspirarnos
a amarnos unos a otros, a perdonarnos para que seamos libres de cualquier atadura, de toda enfermedad, a honrarnos para llegar a ser bendecidos. Yo te pregunto, ¿tú estás edificando a los tuyos, a tu familia? Cuando seguimos los principios de Dios no hay margen de error. Aún lo malo obra para nuestro bien. Si hoy imitaran lo que tú haces, ¿sería algo bueno o algo malo? Los principios de Dios no pasan de moda. Si tú quieres venir y ver que tu familia imite lo mejor de ti, tú debes ser el ejemplo de Jesús en sus vidas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder transmitir esto a nuestras familias? Dios me hacía sentir muy fuerte en mi corazón esta palabra y ni en mí nada. Y el punto número 3 es muestra tu testimonio. En Génesis 7:1, aquí tocamos la historia de Noé, un hombre a quien Dios escogió dentro de todos para ser salvo él y su familia. No era una tarea fácil, fueron más de 100 años trabajando y cuidando de su familia. La palabra de Dios dice así en Génesis 7:1. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca de tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. La historia de Noé y su familia a mí me impacta. Esa familia marcó una diferencia. Y este versículo en particular nos deja grandes enseñanzas. Y una de ellas es necesario que nosotros nos hagamos la pregunta. Si hoy en día tú tendrías que hacer el arca, toda tu familia entraría al arca. Noé no solo le compartía la palabra de Dios a sus hijos, sino que también él les mostró por medio de sus acciones que su vida estaba bajo sus principios. Él construyó el arca durante 120 años. Díganme si eso no es un ejemplo de obediencia y constancia. Ese es un ejemplo para su familia. Yo recuerdo que Dios me confrontó a mí hace ya tiempo también, porque yo empecé a tener muchos cambios, como todos tenemos cuando nos acercamos a Dios y vamos con todos. Claramente me acerqué a Él y yo por dentro fui sanando y como una cebolla, diría Shrek, los ogros tienen capas. Yo tenía muchísimas capas y Dios lo que fue haciendo es que fue quitando capa tras capa y algo estaba sucediendo dentro de mí. Pero por mucho que yo me acercara a Dios, yo no reflejaba la luz de Cristo en mi hogar. Mi testimonio no reflejaba lo que se suponía yo estaba viviendo por dentro. Recuerdo muy bien que me decían como, pero Prince, o sea, tanta cosa de la iglesia y seguís hasta peor con nosotros. Todo te molesta, todo el tiempo andas malhumorado, no querés compartir nada con nosotros, todo el tiempo querés estar encerrado, frustrado. Y es que muchas veces yo estaba esperando más de ellos que de lo que yo quería ofrecer. Yo tuve que rendir mi orgullo, orar por ellos para que eso tampoco llegara a mí a ofenderme, porque Dios me estaba hablando a través de ellos, que necesitaba reflejar verdaderamente la luz de Cristo. No se trata de que tú vengas al grupo y que Dios esté sanando áreas en tu vida. No se trata de que tú en tu casa no empieces a mostrar lo que Dios está haciendo en ti. Ya era tiempo en mi vida de que yo empezara a actuar como Dios me mandaba a hacerlo. Muchas veces fuera de casa somos como nuestras mejores versiones. Somos más entregados fuera de casa, somos más agradables incluso. Cuando sentimos andan palomas del espíritu volando alrededor de nosotros. Amén, hermanos, bienvenido, provecho. Visitan a su mejor amigo y todo. Y mansa paloma, como le dicen. Pero solamente ustedes llegan a su casa y esas palomas salen volando y empieza el campo de batalla y empieza ahí la guerra en la casa. Tu familia pareciera que está sacando lo peor de ti, pero lo que está saliendo a la luz es lo que hay verdaderamente en tu corazón. Debemos recordar que nuestra vida es nuestra mejor prédica. Las personas no se van a acercar a Dios por tu mejor mensaje, por tu mayor prédica, el sermón más cool que tú tengas o que tú hagas. Ellas lo van a hacer con tu ejemplo. Ver los cambios de la forma en la como tú hablas, como tú te expresas, tus acciones, la felicidad como tú muestras. Esos cambios son los que atraen. Tú predicas con tu ejemplo. Yo te pregunto, ¿tú estás mostrando una verdadera transformación, la que has tenido y estás teniendo con Dios? Hay que hacernos estas preguntas. Y la segunda parte que me enseña ese versículo acerca de Noé, Dios le dijo a Noé, porque a ti te he visto. Hay días en los que sentimos que lo que nosotros estamos haciendo por Dios, para Él, no se ve reflejado en nuestra propia familia. Deseamos verlos transformados, unidos, buscando más de Él, sirviéndole.
La clave está en no desistir de nuestra fe. Aunque nosotros pensemos que no siempre es así, Dios siempre nos observa. Él no se queda con nada. Llegará el día en que Él te dirá, porque a ti te he visto. Tú estás marcando un antes y un después para tus generaciones, para tu familia. Posiblemente en este momento tú no lo logres ver al 100% con tus ojos, pero hay alguien que sí lo puede ver y es Dios. Dios que ve toda tu historia, Dios que ve todo tu esfuerzo, Dios te ve a ti. Pero es necesario que tú marques una diferencia en tu familia. Míralos como Dios los ve, porque esta palabra posiblemente sea confrontante para ti. Y tú me puedas decir, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero es que no conoces a mi familia, no conoces cómo se comporta mi papá, cómo es mi mamá con nosotros. Tal vez sí, tal vez yo no conozco el trasfondo de tu hogar, pero lo que yo sí sé es que para Dios no hay nada imposible que Él no pueda unir, transformar. No hay ninguna mala herencia que Él no pueda corregir, pero empieza en ti. Transmite el mensaje de salvación. Sé el ejemplo. Esa punta de lanza en tu hogar. Yo sé que es difícil porque la punta de lanza es la que lleva los peores golpes. Es la que atraviesa, pero es la que abre camino para las generaciones. Es lo que Dios está haciendo a través de ti. Pero gracias a que tú te levantes por tu familia, generaciones tras generaciones van a ser transformadas. El deseo de Dios es de que tu familia esté unida, salva a sus pies. El beneficio es nuestro y para cada una de nuestras generaciones. Jesús, Él es nuestro mayor ejemplo. Él se entregó por todos nosotros. Hoy es tiempo de que tú puedas entregarte por tu familia, entregarte por tus padres, por tus hermanos, por tus familiares, las personas que tú amas. Ya es tiempo de que tú veas a tu familia de una manera diferente, sean como sean, porque tal vez algunos tengan familias muy buenas, unidas, increíblemente hermosas, pasan increíbles momentos, pero algunos otros pueden tener familias difíciles, que conviven muy poco, todo entra en conflicto, familias quebrantadas, familias divididas, pero Dios quiere que tú lo veas desde otra perspectiva. Posiblemente muchas de las familias que hoy están viviendo grandes etapas es porque en sus antepasados hubo una persona que se levantó por esa familia y marcó una diferencia, marcó un antes y un después para esa generación. Posiblemente a ti te toca esa tarea de tú traer esa transformación a tu familia. Y lo que tú estás haciendo hoy, lo que tú estás haciendo en este grupo el día de hoy, tú lo vas a ver reflejado en sus vidas. Por eso eres tú una punta de lanza. Posiblemente tú llevas los golpes más fuertes, pero tú les vas a abrir camino a cada uno de ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.